Hola, buenos días. Antes de seguir con el estudio del digestivo y centrarnos en las glándulas anejas, como es el caso del hígado, el páncreas y las glándulas salivares, vamos a puntualizar varios conceptos importantes del tubo digestivo. En primer lugar, en cuanto a los vasos que van a nutrir tanto el intestino delgado como el intestino grueso, van a ser los vasos mesentéricos, tanto la arteria como la vena mesentéricas. Hay dos venas mesentéricas, dos arterias mesentéricas, la arteria mesentérica y vena mesentérica superiores y la arteria y vena mesentéricas inferiores. El intestino delgado está irrigado fundamentalmente por los vasos mesentéricos superiores y el intestino grueso está irrigado por, en parte, algunas ramas de los vasos mesentéricos superiores y la porción distal por los vasos mesentéricos inferiores. Bien, en cuanto a la mucosa del intestino delgado, justo la base de la mucosa, sobre todo de los segmentos más distales, es decir, del ileón, contienen acúmulos de células linfoides que reciben el nombre de placas de Peyer. Es decir, las placas de Peyer es un tejido linfático que lo encontramos formando pequeños nódulos en la base de la mucosa del ileón. Y por último, mencionar que el colon tiene dos segmentos que son retroperitoneales, que son el colon ascendente y el colon descendente. Bien, dicho esto, vamos a empezar ya la descripción anatómica del hígado. El hígado es una glándula aneja al aparato digestivo, es un órgano macizo que tiene unas dimensiones muy importantes, un peso aproximadamente de 1,5 kilos y un color parduzco. En él distinguimos dos superficies o dos caras, la cara diafragmática o parietal, que es la que vemos en la imagen, y la otra cara que aquí no observamos, que está dirigida hacia la parte inferior y posterior, que sería la visceral, puesto que está en contacto con las demás vísceras, como son el estómago, la vesícula biliar, el duodeno, etc. En la cara parietal o diafragmática, que es la que vemos aquí, observamos dos lóbulos, el lóbulo hepático derecho y el lóbulo hepático izquierdo. Por tanto, vemos que la extensión del hígado comprende el hipocondrio derecho, el epigastrio y parte del hipocondrio izquierdo. La estructura que divide el hígado en dos lóbulos derecho e izquierdo en su cara parietal se denomina ligamento suspensorio o falciforme. En esta figura observamos el músculo diafragmático y por debajo la membrana correspondiente a la fijación del ligamento falciforme. El ligamento falciforme se dirige por toda la cara anterior del hígado y une este con la pared abdominal hasta el ombligo, que se encontraría a este nivel. Y luego sigue por arriba la porción superior del hígado y lo une al diafragma hasta llegar a la porción más posterior del hígado. Por tanto, la estructura que divide la cara parietal del hígado es el ligamento suspensorio o falciforme y se denomina falciforme porque tiene forma de hoz. Si nosotros observamos aquí en un corte sagital el hígado, podemos apreciar arriba el diafragma, el hígado, que está cubierto por una membrana o una cápsula propia que se llama cápsula de Gleason, y ya por fuera de la cápsula de Gleason tendríamos el peritoneo. Pues bien, justamente aquí en la superficie anterior, yendo hacia arriba y hacia atrás, tendríamos el ligamento suspensorio. Si nos fijamos en el trayecto que realiza el puntero, esta estructura que estoy dibujando semicircular tendría forma de hoz. Es la ubicación del ligamento falciforme. Vemos como retroperitonealmente
ya encontramos el riñón y parte del intestino delgado en sus primeros segmentos, que correspondería al duodeno. Si levantamos el hígado y lo observamos por su cara visceral, que sería esta vista, observamos que efectivamente hay un surco aproximadamente a la mitad que divide el hígado en dos mitades, aunque no son iguales. La derecha es mayor, sería el lóbulo hepático derecho, lóbulo hepático izquierdo. Observemos que además hay un elemento que es la vesícula biliar, que si lo retirásemos veríamos aquí una fosa que se llama fosa cística. Eso en la cara anterior. Y en la región posterior veríamos la vena cava inferior, que si trazamos una línea imaginaria que une ambas estructuras, tendríamos una línea vertical. Si trazamos otra línea vertical a nivel de la línea divisoria de los lóbulos derecho e izquierdo, tendríamos otra línea vertical paralela a esta. Y por último, fijaros cómo tenemos una estructura de disposición horizontal entre una y otra línea verticales, trazando una letra H mayúscula, como veis. A partir de este momento ya podemos subdividir el hígado en 4 lóbulos, que sería el lóbulo hepático derecho, el lóbulo hepático izquierdo, este sería el lóbulo hepático cuadrado y este de aquí detrás sería el lóbulo hepático caudado o lóbulo de Spiegel. Este paquete de conductos biliar, vena porta y arteria hepática es lo que constituye el ilio del hígado. El ilio es la región de cualquier órgano por donde entran y salen vasos, nervios y otros conductos particulares del mismo. Bien, atendiendo a esta estructura, que son los 3 conductos que de alguna manera la sangre entraría en el hígado y la bilis saldría del mismo, este paquete de 3 conductos que formaría el pedículo del hígado, cuando penetra dentro del parénquima hepático, se ramifica y distribuye en una serie de subregiones hepáticas que llamaremos segmentos del hígado o segmentos hepáticos. Por tanto, la subdivisión en segmentos hepáticos viene dada por la división o ramificación de estos 3 conductos, que son el conducto biliar en verde, la rama de la vena porta en azul y la rama de la arteria hepática en rojo. Esos 3 elementos, en toda su dimensión, constituyen la tríada de Gleason. Es decir, tríada de Gleason es un paquete de 3 conductos formados por un conducto biliar, una ramita de la arteria hepática y una ramita de la vena porta. La distribución de los vasos es tal cual la veis aquí, es decir, observando en la posición anatómica, veríamos que la vena porta siempre está detrás y es de mayor calibre, que la arteria hepática está delante de la porta y hacia la parte interna del cuerpo, y el conducto biliar está sobre la porta, pero hacia la parte externa, en este caso hacia la derecha del cuerpo y con respecto a la arteria hepática. Por tanto, como he dicho, se van a constituir una serie de segmentos que en su totalidad van a ser 8, como vamos a ver a continuación. Si observamos el hígado por su cara parietal o diafragmática, podemos subdividirlo en los siguientes segmentos. En primer lugar, aquí detrás encontraríamos lo que antes hemos denominado lóbulo caudado. Pues justo detrás de donde estoy señalando tendríamos dicho lóbulo, que constituiría el segmento hepático número 1. Y luego, siguiendo el recorrido circular de las agujas del reloj, enunciamos y señalamos los 7 restantes segmentos. Segmento número 2,
que sería el segmento lateral superior izquierdo, el 3, que es el lateral inferior izquierdo, el segmento número 4, que abarcaría toda esta zona que constituye el segmento paramedial o segmento paramedial izquierdo, y a partir de esta línea y hacia la derecha tendríamos los segmentos derechos, que tendríamos en primer lugar el segmento antero-inferior derecho, que es el número 5, el 6 es póstero-inferior derecho, el número 7 que es el póstero-superior derecho y el número 8 que es el antero-superior derecho. Ahora vamos a analizar dichos segmentos, pero observando el hígado por detrás o por su cara visceral. Bien, para ubicarnos, fijaros, aquí tenemos la H, que ya relatamos hace unos minutos. Esta es una vertical de la H, la otra y el ilio, que formaría la horizontal de la H. Lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, este es el cuadrado y este es el caudado. Por tanto, el caudado sería el segmento número 1, el 2, el 3, el 4 sería toda esta zona, pero en la cara anterior en lo que respecta al caudado, porque el caudado está atrás, ¿vale? Por tanto, todo esto sería el paramedial izquierdo, que es el número 4. Este sería el segmento anteroinferior derecho, póstero-inferior derecho, y aquí tenemos el segmento póstero-superior derecho, porque el antero-superior derecho solamente se ve en la cara anterior y por ello el número 8 no lo vemos aquí. Bien, vemos cómo efectivamente, a partir de la distribución de la tríada de Gleason, que aquí estaría representada por este conducto, se van originando todos los segmentos. El 1 sería este de aquí, que es el lóbulo caudado o de Spiegel, el 2, 3, el paramedial izquierdo, 4, 5, el 4 es el paramedial, el 5 es el anterior, antero-inferior derecho, 6 posterior-inferior derecho, 7 póstero-superior derecho y 8 antero-superior del lóbulo derecho. Bien, esto tiene importancia puesto que radiológicamente y clínicamente muchas veces se hace referencia a determinadas partes del hígado, sobre todo pensando en la subdivisión, en su subdivisión o en su división en segmentos. Bien, desde el punto de vista histológico, la unidad estructural histológica y funcional del hígado se llama lobulillo hepático, que tiene forma poligonal, como veis en esta preparación microscópica. Podemos identificar en cada uno de los ángulos una serie de estructuras que en conjunto recibe el nombre de espacio porta. Y aquí vamos a encontrar una rama de la vena porta, una rama de la arteria hepática y un conducto biliar. Luego, en la parte central de este lobulillo hepático poligonal, se encuentra el espacio centrolobulillar, donde va a ir a parar la sangre filtrada después de haber atravesado radialmente todas estas filas o cordones radiales de hepatocitos. Por tanto, la sangre tiene un sentido de flujo centrípeto, es decir, se dirige desde el espacio porta hacia el centro lobulillar, mientras que la bilis que se origina en las células hepáticas, una vez producida, se dirige desde estos cordones celulares hacia los espacios porta para salir del hígado. La sangre, una vez alcanza el centro lobulillar, va a ir reuniéndose en vasos venosos de mayor calibre hasta originar 3 grandes troncos en la región superior del hígado que se van a denominar venas hepáticas o venas suprahepáticas debido a su ubicación en el polo superior o en la región superior del hígado. Estas venas suprahepáticas, que son 3 ramas, la derecha, la media y la izquierda, finalmente van a desembocar en la vena
cava inferior. En ocasiones se observa que las ramas izquierda y media suprahepáticas se fusionan en un solo tronco antes de desembocar en la cava inferior. Aquí podemos ver la trayectoria de la sangre y de la bilis dentro de la circulación hepática. Vemos cómo la vena porta tiene un sentido del flujo hacia el centro, centrípeto, lo mismo que la arteria hepática. Se van a ir ramificando hasta llegar a nivel del lobulillo, en donde se va a producir el origen de las venas centrolobulares que tras su confluencia, como veis, van a formar las venas suprahepáticas que al final, como hemos dicho antes, van a drenar a la cava. Desde los lobulillos hepáticos se va a generar la bilis que en sentido opuesto, es decir, centrífugo, va a drenar hacia la vesícula biliar para su almacenamiento. Como vemos, el sentido del flujo biliar es inverso al de la sangre. Bien, en cuanto a la vascularización del hígado, es importante saber cómo se origina la vena porta, que es un tronco fundamental en este caso. De un lado, la sangre que llega al hígado va a proceder del intestino, a través de los vasos mesentéricos. Esta es la mesentérica inferior y esta es la arteria mesentérica superior. Esta otra es la vena que viene del bazo, por tanto se llama vena esplénica. La vena esplénica, que veis que pasa por detrás del páncreas, recibe la sangre de la mesentérica inferior, pero no es hasta que se le une la sangre de la mesentérica superior el momento en el cual van a fundirse ambos troncos para originar la vena porta. Por tanto, la vena porta se origina a partir de la unión de la vena mesentérica superior y de la vena esplénica. A partir de aquí, como podéis observar, la vena porta se va ramificando, primero en derecho, izquierdo, y a partir de aquí en las sucesivas ramitas que van a dar lugar a la distribución en los distintos segmentos hepáticos. Y aquí vemos cómo el ligamento redondo que dividía la cara visceral del hígado en dos grandes lóbulos no es ni más ni menos que la vena umbilical atrófica. Observemos aquí la disposición de la vesícula biliar, vemos la salida de la arteria hepática que nace de un tronco originado en la aorta abdominal que se llama tronco celíaco y que dicho tronco está formado y origina tres ramas, una que se va al bazo, que es la arteria esplénica, otra que se va al estómago, que es la gástrica izquierda, y otra rama que, como veis, va a penetrar en el hígado para formar parte de la tríada de Gleason, que es la arteria hepática. Os recuerdo la tríada de Gleason: por detrás la vena porta, por encima de la porta y hacia la izquierda la arteria hepática, y por encima de la porta y hacia la derecha el conducto biliar. El conducto biliar, como veis, común, se origina a partir de dos conductos, que son el conducto biliar del lóbulo derecho y el del lóbulo izquierdo. El común es este, y al común se le va a incorporar el conducto cístico procedente de la vesícula biliar. Cuando se unen el conducto biliar común o conducto hepático común y el cístico, se originará el conducto colédoco, que desciende por detrás de la cabeza del páncreas para terminar en la segunda porción del duodeno, como ya se explicó. Vemos aquí un corte de la distribución de la vía biliar, los dos conductos hepáticos que se funden en el conducto hepático común, la vesícula biliar con su fondo, su cuerpo y su cuello, y el conducto cístico que termina por unirse con el conducto hepático común y originar el colédoco, que aquí describe toda su trayectoria hasta llegar a la segunda porción del duodeno, junto con la secreción del virsum procedente del páncreas. El detalle de la vesícula biliar con el fondo, el cuerpo y el cuello, el detalle del conducto cístico, los conductos hepáticos derecho e izquierdo, el conducto hepático común y el colédoco con la unión del virsum
la ampolla de váter donde estoy ahora señalando y la papila duodenal. En cuanto a las funciones del hígado, pues entre otras estaría la formación de bilis, que contiene algunos pigmentos y algunas sales biliares. Los pigmentos normalmente proceden del metabolismo de otras sustancias, como por ejemplo la bilirrubina, que procede del metabolismo del hierro procedente de la hemoglobina, que se elimina junto con la bilis al intestino y es la responsable de la coloración típica de las heces. Aparte de esto, los ácidos y sales biliares van a favorecer la digestión de las grasas. Normalmente cuando se produce se almacena en la vesícula biliar y durante las digestiones se libera hacia el duodeno. Y colabora también en la actividad de los enzimas pancreáticos digestivos. Por otro lado, el hígado es un órgano muy importante por cuanto interviene como filtro de sustancias tóxicas que se incorporan al cuerpo con los alimentos procedentes del intestino y a la vez también destoxica elementos circulantes por la sangre. Por ejemplo, las hormonas, cuando han terminado su ciclo funcional, pues son inactivadas en el hígado, así como muchos otros productos, por ejemplo, algunos fármacos o muchos de los fármacos, el alcohol, etc. Interviene, como he dicho antes, en el metabolismo de los principios inmediatos, tanto de los hidratos de carbono como de las grasas y de las proteínas. Y también tiene una función inmunológica, o sea, interviene en la defensa del cuerpo, representando este efecto sobre todo un tipo celular que se denominan células de Kupffer, presentes en los sinusoides, que son cavidades vasculares dentro del hígado. Aquí vemos una representación histológica del mismo. Esto sería parte de un lobulillo hepático con el espacio de la vena centrolobulillar, los cordones de células hepáticas que son los hepatocitos. Vemos que la sangre del espacio porta, que sería esta sería la rama, una ramita de la vena porta, es centrípeta, se dirige desde la periferia hacia el centro lobulillar, lo mismo que la sangre de las arterias hepáticas, y que estos hepatocitos fabricarían la bilis y, como veis, esta línea verde sigue un sentido de corriente desde el centro, es decir, desde los hepatocitos hacia la periferia para formar los conductos y canalículos biliares y drenarse hacia el exterior. A partir de este momento vamos a abordar el estudio de la otra glándula aneja del aparato digestivo, que es el páncreas. El páncreas es una glándula mixta porque es capaz de producir hormonas como son la insulina y el glucagón, que intervienen sobre todo en el metabolismo de los azúcares, de los hidratos de carbono. Sabéis que la insulina lo que hace es reducir el nivel de glucosa en sangre porque facilita su incorporación al interior de las células, y el glucagón realiza un efecto distinto, por cuanto a partir de los depósitos a partir de los depósitos de glucosa en los músculos y en el hígado, digamos que cuando hay necesidades energéticas la redirige hacia la sangre para que sea aprovechada por las células que demandan una mayor actividad energética. Bueno, pero ahora en el aparato digestivo interesa sobre todo su función exocrina. El páncreas es capaz de segregar una serie de jugos digestivos enzimáticos, como son las amilasa, que va a digerir los hidratos de carbono, las lipasas, las grasas, y las proteasas, las proteínas. Las proteasas normalmente están representadas por la tripsina y quimotripsina. El páncreas, como vemos, es un órgano, una glándula maciza, que es alargada, que ocupa la región centroabdominal, que se extiende entre la segunda porción del duodeno que estoy señalando ahora hasta la proximidad del bazo. En él distinguimos varias partes. La región que queda rodeada por el duodeno constituye la cabeza. Hay un discreto estrechamiento a continuación que forma el cuello
le sigue el cuerpo y por fin la cola, que se relaciona con el páncreas. Observamos en la figura que el páncreas a nivel renal se sitúa por delante del riñón y por detrás del estómago, y hacia la izquierda encontraría el bazo. Muy bien, vemos que desde la cabeza hay una prolongación inferior hacia el lado izquierdo, que se denomina gancho o proceso unciforme de la cabeza del páncreas. Justamente entre la cabeza, cola y ese proceso unciforme emergen los vasos mesentéricos, la arteria mesentérica superior y la vena mesentérica superior. De tal forma que justo aquí detrás del cuello pancreático se produce la fusión de la vena esplénica, que vendría por detrás del páncreas, y la vena mesentérica superior para formar la vena porta, que es esta que estoy ahora señalando. Esta es la aorta y esta es la cava. El riñón derecho, el riñón izquierdo, el duodeno con todas sus porciones y el estómago. Observamos aquí, una vez eliminado el estómago, sobre todo la parte del cuerpo, aquí tenemos la región del fundus, y el duodeno, como tenemos la cabeza del páncreas, con el proceso uncinado o gancho, entre el cual y el cuello y la cabeza emergen los vasos mesentéricos superiores. El cuerpo pancreático a continuación y por último la cola, que como veis se relaciona directamente con el bazo. Justo por detrás, como he dicho antes, de la cola y cuerpo pancreáticos, pues discurre de una forma más o menos serpenteante la vena esplénica, y justo por detrás y por encima del páncreas podemos observar aquí cómo discurre la arteria esplénica procedente del tronco celíaco, que ya os expliqué hace un momento. Lo mismo que la tríada de Gleason, que constituye el pedículo del hígado, los conductos que entran al hígado, que serían por detrás la porta, por delante y por dentro la arteria hepática, por delante y por fuera el conducto biliar. Observamos la estructura microscópica del páncreas. Vemos estos círculos que se corresponderían con los epitelios glandulares de secreción digestiva, de los enzimas digestivos, y estas áreas más pálidas, más claras que vemos aquí, se llaman islotes de Langerhans, en donde las células especiales van a fabricar insulina y glucagón. Observamos aquí los conductos de drenaje y secreción del páncreas, cómo se dirigen desde la cola hasta la cabeza para terminar uniéndose el conducto principal, que es el de Wirsung, con el colédoco, formar la ampolla del váter y por fin drenar a la segunda porción del duodeno. Este sería el conducto accesorio de Santorini.